Una de las cosas que llegó a mis manos es una publicación de Multiviral, es esto que está haciendo, y quería invitarlo al programa, esto que está haciendo Mariano Quiroga, que he tenido el placer de conocerlo, de mirar un poco lo que está haciendo. Es un comunicador, un divulgador, bueno, con un currículum muy extenso, pero lo invitamos en el programa justamente porque íbamos a hablar de las redes sociales, la lucha que hay en las redes sociales, todo lo que está contaminado en Internet y que impacta en la democracia. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por haberme invitado y un poco tomaba la decisión cuando estábamos hablando de si hacerlo por virtual o presencial, sí. Y vos fíjate que lo presencial a mí me permitió, por ejemplo, venir y conocerlo a Evo. Yo me hubiera quedado en mi casa y la comodidad de mi casa y meterme en el ámbito virtual. Lo único que hubiera visto es la cara de mi perro, al que quiero mucho, y nada más que eso. Entonces, claro, ¿cómo te abre el mundo cuando vos podés tomar la decisión de romper un poco la virtualidad y salir a conocer gente nueva? Hoy en el desayuno fantaseábamos con que se apagaba el mundo, ¿no? Estábamos desayunando y decíamos, bueno, ¿qué pasa si se apaga el internet? ¿Qué pasa si alguien baja una palanca? Si en un momento dado, ¿qué queda? Y uno podría pensar que puede quedar un poco de la radio, pero que lo que va a quedar es el teatro, esa cosa presencial donde se apaga la luz y empieza a pasar algo que en realidad le propone, muy distinto al cine y a otras cosas, jugar, ¿no? ¿Cómo te alejás? ¿Por qué llorás? ¿Por qué te reís de algo que sabes que no está sucediendo, que no está pasando, que el tipo no está muriendo, nadie está dejando a nadie, y sin embargo entras en ese juego? ¿Queda algo de ese juego según vos en la internet? ¿Estás mirando eso o es solamente frustración por lo que no puedo conseguir? Yo creo que hay un montón de cosas muy interesantes en internet. Y me parece que también el streaming lo que te permite es la creatividad, el saber improvisar en el momento. Digo, hay mucha creación muy interesante. Por eso tampoco estoy muy de acuerdo cuando se endilga a los jóvenes como que no entienden lo que está pasando. Me parece que en realidad estaba recordando una entrevista que le habían hecho a una conferencia de prensa que le habían hecho al Indio cuando lo suspendieron en la barría. Allá, cuando él decía que yo estaba más para escuchar a los jóvenes porque por sus fibras corría la información sobre el futuro. Y me parece que nosotros no estamos haciendo eso, ¿no? Escuchar a los jóvenes. Y los jóvenes hablan mucho por internet, por streaming, por TikTok. Lo que hay que ver es qué es lo que están diciendo y cómo se los puede interpelar, pero creo de que hay, y la virtualidad también es el nuevo escenario. Digo, hay muchas veces que se dice como que la vida real sucede por fuera de las redes, y no sé, yo no me animaría tanto cuando digo que hay un pibe que por ahí construyó su vida social dentro de las mismas redes. Le estoy quitando la identidad de cómo él construyó sus amistades, sus vínculos profesionales y hasta quizás un amor. ¿Y es igual el amor? ¿Es igual el amor a lo que era? Vos sos, por ejemplo, yo soy mitad y mitad. Yo soy mitad y mitad. Claro. Porque internet llegó a mi vida cuando yo tenía 20 y pico, no vamos a adelantar la edad. Pero entonces quizás los primeros amores sí fueron una cuestión más de escuela, de barrio, y después sí he conocido gente por plataformas de cine. Entonces entiendo un poco de que son dos cosas completamente distintas, ¿no? En una me parece que lo que circula es el catálogo, y me parece que eso es lo que te hace de que hoy en día estemos en relaciones más efímeras, porque vos tenés la posibilidad de descartar fácilmente a esa persona cuando tenés una gran variedad de ofertas para elegir. Entonces entra en juego esto del amor líquido, me parece. Sí. Eso hace que no sea tan distinto como antes. Pero me parece que también... Lo que yo noto es que los más grandes tenemos una cuestión de vergüencita con eso. Tenemos una... aceptar que movemos la guita por ahí, el amor por ahí. Viste que en todas las reuniones, si alguien tiene Tinder, no, yo tuve, pero lo bajé. Yo tuve, pero no, un amigo mío tiene. Yo me hice un perfil falso. Sin embargo, los pibes lo ven como algo totalmente normal. Eso y una cantidad de cosas. Y te quería preguntar cuál es el esfuerzo que pone Multiviral, que pone tu medio, en incorporar gente, porque en general todo el discurso de los jóvenes, que yo comparto con vos, tienen eso en su vida, expulsa una cantidad de gente, ¿no? Hoy está de moda el viejo meado, descartar rápido lo que es viejo. Y uno se pregunta si esas civilizaciones, esas culturas que escuchan a los más grandes, porque se supone que ya pasaron por ahí, se supone que ya se equivocaron. Ayer escuchaba una chica en la internet decir, yo quiero liderar.
¿no? En un streaming, decía, yo quiero ser líder, yo quiero... ¿Y por qué? Le preguntaba el otro. ¿Y por qué las generaciones anteriores fracasaron? Y vos decís, bueno, pero ¿qué estás defendiendo? ¿La educación pública? ¿Estás defendiendo la salud pública? Y uno piensa, bueno, eso lo hicieron las generaciones anteriores a vos. Sí. Digo, entonces, ¿qué es lo que se está defendiendo? ¿Cuál es el ideal? ¿Qué te parece a vos que les pasa a ellos como para entender este fenómeno, Mariano? Yo creo, primero, de que hay una cuestión ahí dando vueltas que tiene que ver con que la juventud hoy en día votará como votará, pero digo, mamaron de lo que nosotros mismos construíamos, ¿no? Nosotros mismos charlábamos. Si de alguna manera tendremos que preguntarnos por qué delegamos tanto en las plataformas a la hora de criar a las infancias, pero digo, de algún lado empecemos a analizar también quiénes fueron las personas que le hablaban a estos pibes, por qué delegaron tanto en las plataformas. ¿Por qué no dejan de ser parte de lo que nosotros mismos construimos a nivel de trasvasamiento generacional a la hora de pensar por qué los jóvenes de hoy en día piensan como piensan? Y yo cuando era pendejo tampoco escuchaba mucho a las personas mayores, porque seguramente si los hubiera escuchado, no hubiera escuchado, qué sé yo, rock, porque no era la música del momento para los jóvenes, para los mayores que se encargaban de mi educación. Entonces digo... Vos decís que si nos escuchan a nosotros, no escuchan Tuki. Y yo no sé cómo se llaman ahora, Trueno, no sé los nombres de esto. A mí me pasa que yo estoy en una etapa en la cual estoy tratando de tener mucho cuidado de no ser el adulto meado, ¿no? El que señala con el dedo al pibe y le dice qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, porque me parece que no es la solución. No es la salida. Para mí no, para mí hay una cuestión de escuchar, de dialogar. Me parece que es una tarea un poco más complicada porque quizás antes había más espacios para la interacción entre mayores y adolescencias, y hoy en día tenemos de las 16 horas que estamos despiertos, y en el mejor de los casos llegamos a dormir las 8 que nos recomiendan los doctores, gran parte, 8 o 9 horas, estamos conectados a internet. Claro. Entonces antes no había una delegación, no había una cuestión. En algún momento se apagaba la televisión y vos tenías que hablar con tu viejo, y claro, había una cuestión ahí. Pero también los padres han delegado mucho de esa educación en las plataformas. Y se encontraron, por ejemplo, en la época de la pandemia, de que tenían que convivir con un pibe, de que no sabían qué estaban haciendo cuando navegaban en internet. Entonces es una cuestión donde hay un trasvasamiento y hay una configuración nuevamente de cómo se construyen las identidades y demás. Con respecto a esto de qué es lo que tratamos de hacer de Multiviral arrancó como un medio de información, pero yo entendía de que la información sin acción, sin formación, termina siendo como una cáscara vacía. Entonces en el último tiempo lo que decidimos fue empezar a armar grupos de WhatsApp y empezar a dialogar, primero con lo que apareció ahora como medio de moda, por lo menos en la opinión pública, porque existe de la década del 60, que es inteligencia artificial, y un montón de gente preguntándose qué es lo que hacemos, cómo las podemos llevar adelante, y en base a eso empezar a enseñarle a la gente por lo menos a utilizar estas nuevas plataformas, porque uno no puede estar tampoco en contra de por dónde va esto. Yo no le puedo decir a alguien no uses inteligencia artificial, porque también entiendo que hay una competencia con otra persona que sí capaz que lo está utilizando, claro, y por ahí saca un método de producción mucho más rápido que lo que puede llegar a sacar un humilde emprendedor. Sí, pero es bastante ahí, te quedas un emprendedor bastante contradictorio que los jóvenes, y no tan jóvenes, de hecho yo no soy joven y lo comparto, a mayor tecnología, menor trabajo. O sea, vos tenés que trabajar menos cuando hay más tecnología. O sea, digamos, no podemos seguir trabajando 8 horas. No. Si tenés inteligencia artificial y tremenda maquinaria al servicio tuyo. O sea, deberías trabajar mucho menos. Sin embargo, el ocio en esta gente emprendedora tiene mala prensa y vos tenés que laburar mucho. O sea, ¿cómo podemos explicarle a la gente que hay que trabajar mucho para ser considerado dentro de las redes como un emprendedor, un talento, un influencer o lo que sea, con las nuevas tecnologías, y a la vez, o sea, nos hace más esclavos? Es un poco contradictorio, ¿no? Sí, es bastante contradictorio. Yo a veces pienso de que el talento de algunos referentes hoy en día es generar dinero. Quizás antes era ser artista, antes ser emprendedor, y me parece que se transmite un montón de cosas. La discusión que hoy en día hay en boca es cómo generar dinero poniendo el 9 de Qatar, o si construís un club de barrio, como puede ser la Boca. Y vos tenés a los grandes referentes que te hacen creer que construyeron adentro de un garage y que no estaba el Estado presente, cuando en realidad la construcción de Silicon Valley y fue una política de Estado
que hasta el año 93, 94, cuando en el gobierno de Bill Clinton decidieron dejárselo a las manos privadas, estaba supervisado por el Estado norteamericano. Entonces hay un montón de mitos dando vueltas. La misma Internet es un invento del ejército norteamericano. Claro, y inteligencia artificial también es un invento. Digo, es todo. Entonces, o sea, sin el Estado no tendrías nada de eso. Es que me parece de que Estados Unidos, y yo lo escuchaba, por ejemplo, he leído a Noam Chomsky que decía que Estados Unidos, puertas para adentro, tiene un discurso muy proteccionista, andaba a meter una marca argentina. De hecho, me acordaba cuando el chino Maidana mostraba un alfajor y lo mataron. Y puertas para afuera es libre comercio. Entonces, de alguna manera, juegan con eso. Pero el Estado estuvo presente constantemente. Lo que pasa es que hoy en día construyeron una identidad muy... A mí me gusta pensar el laburo de hoy en día mirando los libros más vendidos dentro de la plataforma de Amazon. Y son todos como, desarrollate vos por tu propia cuenta. Entonces desaparece. Como los que escribí vos, Faba. Sí, igualitos. O sea, hágalo usted mismo. Por eso tengo tanto Como éxito. lo que escribe Beto. Beto tiene... ¿Cómo se llama el último título tuyo, Beto? Termofusión hoy. Termofusión hoy. Claro, esa cosa, la historia de la termocupla. La historia de vender libros de cualquier tipo de especie. Y lo escuchaba a Mariano y decía una cosa muy interesante, porque hablaba del vínculo que tenemos con las tecnologías, y es un vínculo inmediato, no hay mediaciones, ¿no? Entonces la pregunta que yo te quería hacer era si desde tu portal multiviral trabajan a propósito de concientizar sobre la inteligencia artificial en esas mediaciones. Vos hablaste del grupo de WhatsApp, pero me gustaría que ampliaras un poco más. Digo, cuando ausencia de mediaciones, que vos estás con el teléfono que uno tiene en la mano, sin otro vínculo que la pantalla táctil y ese enjambre digital y el mundo de las redes. ¿Trabajan en la construcción de hacer tender puentes entre ese espacio digital y las personas de carne y hueso? Mira, espera que te lo explico. No, en el último Meet que nosotros hacemos todos los jueves de manera abierta, gratuita, yo tomé la decisión de que cuando notaba de que hay muchas de las respuestas que están hoy en día, de hecho me daba cuenta de que hay mucho de la información de formación en sí misma, de que está en internet y que hoy en día te puedes tomar un curso pensando con inteligencia artificial. Lo que me daba cuenta es de que hay una gran falencia a la hora de conectar vínculos, generar vínculos. Porque, de nuevo, hay mucha gente que piensa de que encerrado en un garage vos vas a poder construir tu emprendimiento, tu proyecto de vida, y que no necesitas vincularte con nadie más, o por lo menos que la vinculación es completamente superficial. Y decidimos a partir de ahora de que los jueves también sea un lugar donde empezar a darnos cuenta de que tenemos que levantar la cabeza, como hacía Román, y mirar quién es el jugador desmarcado al cual le podemos pasar la pelota. Digo, y darnos cuenta de que de esa manera se construyen los grandes equipos. Hay que levantar la cabeza, parar la bocha, porque en el último tiempo también nos acostumbraron a no parar la bocha. O sea, estamos jugando a un ritmo en el cual no estamos acostumbrados. De hecho, una de las mediaciones que yo propongo es que cuando vos le preguntás a inteligencia artificial, bueno, armamos un plan de trabajo a 7 días, la inteligencia artificial no tiene ni idea quién sos vos, si vos tenés hijos, si no tenés hijos, si estás pasando un malestar emocional, y te da un plan de como si vos fueras una máquina. La máquina le responde a una persona como si fuera una máquina en sí misma. Y en realidad yo creo que la mediación del humano pasa por decirle, no, escúchame, pará, miremos esto, ¿cuáles son tus objetivos? Y me parece que ahí es donde empezar. Y quiero traer algo muy chiquito que vos decías, y es como nos hicieron creer también de que la plata, hoy en día vos ves de que, qué sé yo, hay un influencer muy conocido en TikTok, de que está como mucha gente admirada, porque hace un jueguito como que dice, qué rica flor, y flor de oler, ¿no? Sí. No me parece. Y decía, y con eso gana plata, porque la gente le paga por hacer eso. Y de repente vos mirás así y decís, mira qué fácil que gana la plata. Y hay una cosa como de que se está trasladando, de que la plata en sí se gana de manera fácil en internet, y me parece de que lo que se está poniendo en discusión son otras cuestiones mucho más profundas. Y ahí lo que sucede es de que se entiende también por qué en un sistema que se gana muy fácil la plata, lo que te está diciendo el nuevo sistema que se está poniendo en línea es esto del anarcocapitalismo. Porque entonces si la plata es fácil de ganar, lo que yo no necesito es una restricción de que alguien me diga, che, tenés que pagar un impuesto. ¿Por qué? Si la plata la gano fácil, y encima que la gano fácil, tengo que pagar impuestos. Si todos tenemos plata, llega un momento que no hay que comprar, porque si todos se dedican a hacer plata, ¿dónde están los bienes?
Digo, ¿para qué te serviría la plata si no puedes comprar un auto, si no puedes comprar, si no te puedes... O sea, en realidad si no se produce, está bien, y todos entráramos en la timba, supongamos que todos entramos en el mundo del Bitcoin, todos entramos en el mundo de cualquier cripto, todos generamos, minamos plata en base a nada, es muy difícil pensar un mundo donde después puedas consumir algo. Que siempre vas a necesitar la parte de la producción. Sí, me parece que a mí me preocupa mucho lo que se pueda llegar a venir, porque digo, si a la robotización le metes inteligencia artificial y vas desplazando gente del mercado, hoy en día Elon Musk podría tener un robot tirando semillas en una tierra y dándole de comer lo que él necesita. Y entonces digo, ¿qué pasa? ¿Dónde queda la gente? Digo, vamos a otro ejemplo, eso ya está. No, y te redoblo de la apuesta, por último. Por cómo vas a ser feliz en soledad también, ¿no? Porque nos llevan a un lugar de que lo ideal es quedarse encerrado, consumiendo, produciendo, y de repente gana una elección un referente de eso, ¿no? Del tipo que no se vincula, que no tiene... Nadie entra a su casa. Que nadie entra a su casa, que no le importa el otro, digo, los vínculos... Eso que aquello era gracioso, ¿no? Cuando vos decías, no, bueno, no soporto a la gente, te aislabas, vivías de un modo snob, era un poco gracioso, porque hoy es casi esa gente que se muda en edificios. Yo no conozco a nadie acá, a nadie, no hablo con nadie, hace años que no hablo con nadie, yo no sé quién vive en el barrio, no sé quién vive en la casa de al lado. Y lo cuentan con orgullo. Y vos decís, pero tarado, la única gracia que tenemos... Y ahí yo sí creo en la observación de los animales, que no les cuesta guita vivir, ¿viste? O sea, creo que en un punto lo que nos ha perdido a todos es la guita. Es esto de pensar siempre, no digo no pensar, que el otro tiene un interés oculto, ¿está bien?, en una relación afectiva, en una relación de... O sea, no hay posibilidad de que alguien haga algo. Yo lo graficaba esto con, vamos a jugar al carnaval, y el otro te contesta por cuánto. ¿Viste? No, pará, no todo es guita. Y digo, ¿cómo se está trasladando eso del Internet como matricería a la economía real, a los trabajos analógicos? O sea, ¿cómo se ha contaminado todo? Y en eso te hago la pregunta. Yo no soy muy optimista cuando miro el futuro, porque creo que sin una economía planificada, la verdad que no veo futuro. No veo un futuro digno, no veo un futuro ameno, no veo un futuro amoroso. Veo máquinas agrediéndose por seres humanos convertidos en máquinas, agrediéndose en redes sociales y en grupos de WhatsApp. A ver quién dice la barbaridad más grande. Que me pasa a mí, le pasa a mucha gente. O sea, no estoy hablando de los otros, estoy hablando de uno mismo. Digo, ¿cómo me propongo hacerte daño? ¿No? O sea, ¿cómo propositalmente, lejos de amar, lejos de querer, lejos de ser empático? Una pedagogía de la crueldad, lo que decíamos antes. Una pedagogía de la crueldad. Las redes te ejercitan en eso, la red te ejercita. En eso, ¿no? Los otros días veía un tipo ser cruel en un grupo de un mediocre espectacular. Ser cruel en un... Yo decía, puta, el problema no es que sea cruel en este grupo de WhatsApp. El problema es que su vida es cruel. ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, claramente. Él es cruel. Él no puede creer hijos fuera de la crueldad. Claro. No puede tener un matrimonio fuera de la crueldad. No puede tener amigos fuera de la crueldad. No puede tener un club fuera de la crueldad. Esa crueldad que está con una matricería en Internet, ¿cómo la ves a futuro? ¿Dónde ves vos? ¿Qué observan ustedes? Yo siento de que vamos camino a... Yo soy más esperanzador. Yo creo de que las generaciones que van a venir como revolucionando y desafiando el status quo, que quizás sea la virtualización completa y extrema, decidan romper ese nicho donde sus padres crecieron con un Oculus mirando y diciendo a ver qué pasa afuera. Y me parece de que, porque yo creo en la revolución de las juventudes rompiendo un status quo establecido. Y creo que en los últimos 20 años hubo un sistema que se atomizó y la juventud hoy en día por ahí eligieron bien o eligieron mal, pero había un sentimiento de queremos romper esto, y quizás surgió una persona que lo interpretó y bueno, quizás el costo sea demasiado alto, hay que ver cuáles son los que representan esas personas.
Y yo creo que a futuro va a pasar de que la gente se va a decir que hay por fuera de la virtualidad, y me parece que ahí es donde empezamos a darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Yo creo de que hay cada vez más instalado esta cuestión del detox digital, esta cuestión de romper la lógica del algoritmo, porque en definitiva ser antisistema también es una cuestión natural nuestra. Después pasa como en 1984, capaz que el hermano te termina domando y termina ganando. Pero hay un momento en el cual nosotros decimos queremos romper la Matrix. Yo creo en un mundo feliz, yo creo en 1984, yo creo que en un momento... O sea, mi gran duda, y te hago una pregunta, ¿Matrix es una película o un documental? Es basado en hechos reales, ¿no? Porque digo, yo siento que hoy somos baterías de consumo. O sea, digo, la patricería de la película, ya sé que las o los Wachowski, como quieran, cuando filmaron eran los, ahora son las, pero digo, lo que plantean en Matrix, creo que se cumplió a la perfección. Digo, salvo que no tenemos la columna de las 2 dimensiones, pero digo, cuando uno lo mira, da un poco de miedo. Y cuando en las reuniones lo planteas, sonás como conspiranoide. Sonás como un terraplanista, ¿no? Cuando vos decís, che, loco, ojo que no volvemos más, ojo que no volvemos más. Estos tipos te ponen un presidente sin argumentar, ¿no? Porque ya no, yo no veo una cuestión generacional. Yo no creo que a Javier Milei lo votaron los jóvenes. No. Lo votaron los jóvenes, lo votaron los grandes, lo votó un montón de gente. Entonces digo, cuando la democracia no tiene posibilidad de argumentación, por esto que vos decías, no agarra una pandemia, la velocidad, la internet, todo. Digo, cuando no hay tiempo para argumentar, cuando vos le decís a un filósofo, cerrámelo en 1 minuto y medio. O sea, esta charla que estamos teniendo ahora, yo te traigo, te pregunto, digo, un tipo, explícame multimedial en 1 minuto y medio. Y no se puede, por eso va el domingo a la mañana, por eso hay una comunidad que está ahí mirando, que por ahí le preocupa, pero digo, ¿qué podemos esperar de gente que, por un lado, te dice con la tecnología vas a trabajar menos y estamos todos trabajando el doble? Fíjate vos, es la primera vez que tenemos pobres con trabajo. Es un fenómeno que antes no existía. Y es la primera vez que la tecnología nos permite tener 2 o 3 trabajos a la vez. Porque antes no podía, hasta por una cuestión de desplazamiento, pero el que teletrabaja puede. Entonces digo, aquello que era el paraíso de la tecnología, donde la tecnología iba a estar al servicio de la gente, terminamos nosotros estando al servicio de las Big Tech norteamericanas, y me parece que es desesperanzador de algún punto para la democracia. ¿Cómo ves eso? Sí, es complicado. La verdad que hoy en día tenemos plataformas que son supranacionales. Yo creo de que confío también en los movimientos que se levantan defendiendo los derechos de los usuarios de Internet. Digo, hay muchos a lo largo de todo el continente latinoamericano. Bueno, Apple acaba de largar un teléfono que no tiene redes sociales, no tiene nada. Y anoche, a propósito que decís esto, mostraba la mujer de mi hijo mostraba que ella no tiene redes sociales, entonces había levantado todo para desintoxicarse de eso. Y cuando mi hijo cuenta que ya Apple había hecho un teléfono, ella dice, ya hicieron un negocio de la desintoxicación. Totalmente. O sea, nos vamos a desintoxicar, ya te hicieron el negocio. Pero digo, ¿uno puede desintoxicarse de esto? Sería lo más recomendable. A mí me gusta mucho poder charlarlo y poder explicarle a la gente que lo mejor que podemos hacer es desintoxicarnos de todo esto. Porque si no vamos camino a que los próximos partidos de Boca, porque el otro día estaba viendo que hay una televisión donde te ponen una mesa al lado, donde vos ves en 3D el partido, sí, en una mesa. Entonces digo, va a pasar de que vamos a estar caminando por Jujuy con unos óculos, y porque vas a personas en carne y hueso caminando, y no lo vamos a hacer nosotros, van a ser los dueños de las Big Tech y nos van a tener encerrados. Entonces creo que lo mejor es empezar a aplicar que tenemos que salir, porque aparte hay cuestiones vinculadas a la salud, hay cuestiones vinculadas a la ansiedad, y digo, no, ser dependiente de algo en lo que sea nunca es bueno. Lo que pasa es que hay que explicar a la gente, y hay una cuestión dando vueltas muy particular, y yo lo he elaborado con gente que en situaciones de consumo problemático, que una persona que era adicta a alguna sustancia o a alguna bebida,
puede decirte, che, hace 4 o 5 años que no toco un papel o no tomo una copa de vino. Ahora, nos construyeron una jaula tan perfecta en algunos momentos, en que aquellas personas que quieren salir de esa adicción y desintoxicarse, aún no lo pueden hacer, porque yo te digo, un pibe que dice, bueno, rompí la lógica de las redes sociales, me desintoxiqué, quiero empezar a estudiar. Bueno, se acerca a la universidad y te tiene que anotar por intermedio de un Gmail. O sea, entonces termina siendo que consumir internet es como consumir comida, porque digo, el que es adicto a la comida te dice, yo no puedo dejar de comer, voy a vivir toda la vida sabiendo que si no puedo comer, me muero, entonces tengo que aprender a convivir con eso. Y el que usa redes sociales pasa exactamente lo mismo, porque ¿cómo busco trabajo si no tengo internet? Entonces es una jaula muy difícil. Pero yo lo que te digo es lo que, como arranqué hoy la charla, hoy viví una experiencia única, porque rompí la virtualidad, tenía la posibilidad de no venir y hacer una entrevista telefónica. Le habíamos dado esa chance. Él me pregunta, ¿es virtual o presencial? Y yo, como quieras. Sí, porque lo podíamos poner acá pantalla partida y le hacíamos la nota. Y cuando vos te das cuenta de que pudiste conocer un montón de gente y conocer un referente que fue presidente de un país de Bolivia. No, Carlos no fue presidente. No, estás hablando de Evo, perdón. Pero digo, ahí vos decís, mirá, vos todas las cosas me hubiera perdido si estaba encerrado en mi casa, porque posiblemente terminaba la charla y seguía conectado. Y ni sabía cómo estaba el día afuera. Entonces me parece de que es cuestión de experimentarlo, y es donde a mí me gustaría eso, ¿no? De invitar a la gente a que salga. Diciendo a la gente que experimente salir a ver un árbol, respirar, tomarse una cerveza con un amigo. Qué loco que le estemos diciendo eso, ¿no? Y por internet. Gracias, Mariano. Muchas gracias por venir. Vamos a seguir con el programa y vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir con Multiviral. Ya han pasado varios que están trabajando en la tecnología, que se dedican a observar, otros que se dedican a hacer. Es un tema que nos preocupa muchísimo porque ataca la democracia, ¿no? Y yo sé que todo puede ser joda, pero como este programa es una y una, tratamos de ir equilibrando con algo de conocimiento que nos trae esta gente. No solo de fava vive este programa.